Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, como veis, en absoluto directo. Un saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un honor estar aquí juntos compartiendo ese tiempo especial de radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y estás escuchando en directo. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos como siempre 5 premios para agradecer vuestra atención. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos un número de WhatsApp por si queréis apuntarlo, 633-44-88-16, y las redes sociales Blanco Radio en Face y en Twitter, con los saludos para todos. Y como siempre tenemos temas interesantes. Ahí llega el avance de lo que os hemos preparado para hoy. Esta noche pretendemos entrar en un mundo de leyenda, donde existen seres mágicos casi olvidados. Los cuentos y las leyendas siempre nos han hablado de los duendes. Forman parte de la conciencia colectiva de la humanidad y llevan acompañándonos desde el principio de los tiempos. Se ha hablado mucho sobre ellos, pero ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado? ¿Existen realmente los duendes? ¿Cómo son? ¿Siguen entre nosotros? ¿Cuál es su misión en la Tierra? El mundo de los duendes será esta noche uno de nuestros destinos, pero habrá más. Volveremos a viajar hacia la prehistoria para tratar de desentrañar un misterio recurrente. El de las figuras de las manos. ¿Qué significan? ¿Qué representan? A todo ello trataremos de responder esta noche. Un viaje hacia mundos de fantasía comienza. Disponte, ya estás dentro del espacio en blanco. Para tratar este primer tema tenemos a 2 invitados especiales. No soy ya muy mayorcitos para creer en duendes y en estas cosas. Jesús es muy mayorcito. Yo no. Tú más. Por ahí andáis, ¿no?
No, sí, es un poco más mayor, pero bueno, ya sabes que como tenemos una especie de elixir de la eterna juventud, nos mantenemos siempre joviales y con unas cuantas canas, pero solo por las apariencias. Jesús Callejo, un placer que estés de nuevo con nosotros. Gracias, Miguel. Carlos Canales, un placer que estés de nuevo con nosotros. Parece que estamos rememorando, hace 25 años, tú eres, Carlos, el que tiene buena memoria, hacíamos una entrevista con un libro que sacasteis que se llamaba Duendes, que fue el primero que escribisteis. Pues sí, fue el primero que escribimos, un cuarto de siglo, si de pronto. 25 años. Sí, un cuarto de siglo, y por eso estamos, creo, hoy aquí, porque esto es una especie de conmemoración de un trabajo. Bueno, fue el primero, 25 años, cuando salió. Empezamos a escribirlo en 1990. Un trabajo que nunca sabes qué puertas te va a abrir, ¿no? Nos interesó hacerlo, estábamos los dos de funcionarios en aquel momento. ¿Trabajáis como abogados claro, los dos? Estábamos juntos, yo vine de Santander y él era mi vecino de despacho. Estábamos en el Ministerio de Trabajo, letrados de cooperativas, o sea, asesorábamos cómo hacer una cooperativa. Y en los ratos libres que teníamos, cuando íbamos a desayunar, pues hablábamos de lo divino y de lo humano. Y se nos ocurrió esto, ¿te acuerdas? Y se nos ocurrió porque empezamos a valorar la bibliografía que existía de estos temas en España. Entonces nos dimos cuenta que es verdad que Catherine Prince, por ejemplo, pues había creado un diccionario de hadas, en fin, que distintos autores norteamericanos, anglosajones, también franceses, habían escrito sobre sus respectivos seres elementales. Y nos dimos cuenta que en España, salvo libros muy locales en Cantabria, en Asturias, en Cataluña, no había nada genérico. Y es verdad que era una recopilación dura, ardua, había que estar... y no había internet. No existía internet, lo que voy a decir. Entonces, muchas horas en la Biblioteca Nacional, buscando archivos, legajos. Pero bueno, fruto de aquello, lo que pensábamos, porque en principio no queríamos que fuera solo de duendes, pensábamos que en un solo libro, de un plumazo, hablábamos de duendes, de hadas y de gnomos, y luego nos dimos que no. Nos dimos cuenta que había muchísimo bagaje cultural, antropológico, etnológico, que merecía cada uno un apartado y un libro distinto. Claro, Entonces, es que de hecho este fue el primero de lo que luego fue una trilogía. La trilogía de los seres mágicos de España, que luego se completó con otro libro, que es un tratado auténtico sobre el mundo de las hadas, así entre comillas, que es Seres y lugares en los que usted no cree, donde tocábamos ya lo que sería la cosmogonía general que rodea esto. Y la verdad es que es verdad que había mucho más en España de lo que nosotros pensábamos, y sin embargo es cierto que también estaba mucho más olvidado de lo que nosotros creíamos. Y además lo que intentamos fue desde el principio, en el primer momento, de alejarnos de las clasificaciones norteuropeas tradicionales y hacer la nuestra porque nos apetecía. El libro se convirtió en un bestseller. ¿Eso hizo que os introdujerais vosotros en este mundo del misterio? ¿Dejarais vuestras anteriores profesiones? No lo dejamos en aquel momento, pasaron todavía bastantes años, porque se podía compatibilizar. Está claro que con esto, y tú lo sabes bien, Miguel, no se gana el dinero suficiente como para dejar un puesto cómodo en la administración. Lo que sí que es verdad, una cosa que ha dicho, que sí que nos abrió las puertas de entrada en todo este mundo donde no éramos conocidos. Sí, éramos unos auténticos desconocidos. De hecho, ya empezamos un poco ya mayorcitos. O sea, no empezamos con 18 años, como empiezan muchos investigadores, por ejemplo, del mundo ufológico y de otros temas mucho más afines al misterio. Esto no era misterio realmente. Eso, si te das cuenta, es antropología popular. Esto es recoger un poco las leyendas, las tradiciones, pero no queríamos que fuera un libro de niños, no queríamos que fueran leyendas que fueran degustadas solo por un público infantil y que no se valorara un poco pues toda la labor de investigación, toda la labor etnológica que hay. Y claro, y eso es lo que te lleva pues a investigar tantos y tantos temas que al final ves que todo está relacionado. O sea, que lo que aparentemente los duendes es como un establecimiento casi estanco, ¿no? Donde solo se habla de duendes, no, nos dimos cuenta que estaban relacionados también con los fantasmas. Es que, porque hay muchas manifestaciones duendiles que también son fantasmales. Entonces hay que saber distinguir quién es quién en ese mundo, por ejemplo, de las casas encantadas o de las casas enduendadas. Pero eso también te lleva a otro tipo de contactos pseudo-religiosos, vamos a llamarlo así, o sea, de personas que decían estar en contacto, no solo en el pasado, sino actualmente, con este tipo de criaturas. Cambiaban los nombres, pero no cambiaban lo que eran sus requisitos esenciales. Es que además había una cuestión que nos llamó mucha atención cuando empezábamos a investigarlo, y es que te das cuenta que, claro, como se daba por hecho en las tradiciones españolas, como ocurre en toda Europa, que los duendes existían entre nosotros, eso afectaba a elementos de la vida común, de la vida diaria, afectaba al derecho, por ejemplo, los alquileres, afectaba a la naturaleza incluso espiritual, puesto que la Iglesia durante los siglos XVI y XVII se planteó si los seres elementales tenían alma o no. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacía que
que todo el entorno que rodeaba el mundo de los elementales era muchísimo más rico de lo que pensábamos y tenía una extensión mayor. Y sobre todo había una enormidad de confusiones, aparte de las que ha comentado Jesús, lo que lo mezclaba intensísimamente con el mundo actual, que es donde nosotros tocamos por primera vez el mundo del misterio. Yeah. Y es que te das cuenta, cuando vas investigando, que montones de las cosas que tú estás leyendo en otros libros, pues sobre temas, no sé, desde ufológicos, apariciones, como ha dicho Jesús, fantasmales, están recogidas en elementos que son de tiempo mucho más atrás, con denominaciones diferentes. Y entonces dices, hay que separar si las manifestaciones son iguales, o si las creencias son similares, o si los comportamientos lo son. Entonces, esto es muy interesante porque te unía o te ponía delante de un fenómeno muy, muy curioso, que es cómo es posible que hace 400 o 500 años las manifestaciones, los actos, lo que se describe de los contactos coincida con lo que se describe en el siglo XX, orientado hacia otro asunto, que estamos pensando nosotros claramente. Entonces te llamaba tanto la atención que era necesario empezar a separarlo. Yeah. Es decir, y eso fue lo que fue más complejo. No adelantéis más. 25 años después nos volvemos a reunir para hablar de el libro ampliado, corregido, que se ha convertido ya en una obra de referencia. El que quiera saber algo de esto tiene que leer vuestro libro. Pero por lo menos en España, exactamente. Sí, claro, vale, pero no hace falta ser muy mayor, la edad no importa para creer en ellos, ¿no? No, está claro. Y luego hablaremos en la creencia, no solo del pasado, sino la creencia actual en los elfos, que es una palabra genérica, o en los duendes, que también es una palabra genérica. Con estos dos señores y acompañados de otros cuantos que hay por aquí, nos vamos a descubrir el mundo de los duendes tras esa introducción. Y ya veréis que es más serio de lo que parece. Esta noche entramos en un mundo extraño donde habitan seres desconocidos para la mayoría. Se trata del mundo de los duendes. Escuchemos esta historia. Hace aproximadamente entre 20 y 21 años atrás, me fui a pasear por el Zócalo y estaba una señora con un puesto de duendes ahí en el piso frente a Catedral y me habló ofreciéndome su producto. Y yo le dije que yo no creía en esas cosas. Pues me estuvo insistiendo tanto que después de unos 10, 15 minutos de plática con ella, me convenció y le compré el primer duende, el del dinero. Me dijo, mire, este duende no es un duende cualquiera. Ese duende que se lleva le va a dar mucha suerte, pero si lo trata como se debe de tratar. Este duende lo tiene usted que curar. En luna llena hay que sacarlo a serenar toda la noche y en la mañana hay que meterlo para que no le den directamente los rayos del sol. Le debe de dar su copita de vino tinto. Cada 4 o 5 días llenarle la copa y ponerle también semillas de girasol. No se le vaya a olvidar. No lo vaya a prestar a nadie. Ni lo vaya a regalar, ni lo vaya a tirar. Porque es su suerte. Porque si lo regala, va a regalar su suerte a la persona que se lo regale. Si lo presta, le va a prestar su suerte a la persona que se lo preste. Y si lo tira, está tirando su suerte. Cuídelo. Y va a ver que le va a ir bien. Y le hice el ritual que me dijo la señora. Y todo lo que he emprendido, todo se me empezó a multiplicar. Si vendía café, vendía mucho café. Todo vendía mucho, lo que antes no pasaba. Y entonces, por haberme dado tanta suerte, esta casa que ya estaba por caerse, completamente destruida, la compré para ellos. Los duendes son traviesos, pues allí en la casa no me esconden las llaves. O no sé si porque ya estoy viejo, no sé dónde las dejo, le echo la culpa a los duendes que tengo, pero dicen que los duendes pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen, que sí existen, como existe la luz del sol. Y esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Existen los duendes?
Nuestros invitados nos contestan. No sé si habéis escuchado, bueno, era un testimonio real de un abuelito mexicano, y no sé si habéis escuchado una voz en medio como de un niño pequeño, casi al final. A ver si lo podemos recuperar, el final del testimonio del abuelito, y lo reescuchamos después y planteamos el asunto. ¿Existen los duendes? Mira, Miguel, esta pregunta que se empieza a hacer desde el siglo XVIII sería impensable hacerla en la Edad Media. Se sabía que este tipo de seres existían. No se les llamaba duendes, se les llamaba, imagínate, dioses lares, los genius loci, los espíritus domésticos, como quieras. Pero no existía ninguna duda de que este tipo de seres no solo existía, sino que había que instalar una especie de altar. Como lo decía el abuelito, ¿no? Tenía que dar de comer, de beber. No había ningún tipo de duda. A partir del siglo XVIII, en fin, con la Ilustración, el racionalismo, el siglo de las luces, todo eso va cambiando, se empieza a hacer algo que tenía una cierta lógica, que era empezar ya pues, a ver el mundo desde un punto de vista mucho más industrializado y racional, pero se dejó de lado también esa parte intuitiva, ese pensamiento mágico que hasta ese momento nuestros antepasados lo tenían. Cuando digo nuestros antepasados me refiero en general, el mundo entero, no solo en España, porque este tipo de creencia es universal. Entonces antes no se decía si se creía o no se creía, se especulaba sobre su naturaleza, es decir, si eran demonios menores, si era una especie de ángeles caídos, si tenían alma o no. Sí, exactamente, si tenían alma, no tenían alma, pero nadie dudaba de su existencia. ¿Por qué? Porque sabían que las cosas raras que pasaban en las casas las podían provocar o bien un espíritu errante, en fin, que había muerto de una forma violenta y todavía estaba por ahí, ¿no?, en ese umbral entre este mundo y el otro, o bien era un duende travieso que se manifestaba en las casas. De hecho, los duendes son los dueños de las casas, de ahí viene etimológicamente la palabra. Entonces, este debate se empieza a hablar ya a partir del siglo XVIII con el padre, por ejemplo, Feijóo, donde no se cree ya nada de esto, cree que son supersticiones y que, por lo tanto, hay que condenar un poco estas supersticiones al ostracismo. Pero eso es por ese pensamiento racionalista que estaba muy bien, pero que deja de lado ese otro pensamiento mágico donde yo creo que deberían convivir de forma armónica. Déjame que diga una cosa a nuestros compañeros. Cuando dice el abuelito que pierde las llaves, a partir de ahí sí yo creo que se escucha una voz un poco curiosa. Casas, ¿por qué? ¿Dónde viven? Una cosa muy importante que acaba de en la locución que habéis puesto hay algo importantísimo. Cuando Jesús y yo hacemos el estudio de separación de la naturaleza, según las leyendas, o sea, lo que es un estudio de análisis de qué hay y cómo son, el modelo de lo que ha citado vuestro oyente, nuestro abuelito mexicano es muy curioso, porque es lo que nosotros en el libro determinamos o denominamos duendes familiares. Los familiares, a diferencia de los trasgos típicos de las casas, que se mueven objetos, pero que no dependen de las personas, son o pueden ser propiedad de las personas. Fíjate, claro, ha dicho, no lo des, no lo dones, no lo entregues, no lo regales. Los dones familiares se vinculan no a las casas, sino a las personas. Son de las personas. Pueden ser vendidos, dejados en herencia, donados. Y sobre ello había regulación. Es decir, había toda una tradición y costumbre, sí, claro. Por supuesto, porque se consideraba que tenían dones, pero que esos dones estaban atribuidos a su propietario. Entre comillas, no, su propietario. Era la persona que tenía la capacidad, porque era el dueño, de poder cederlo, venderlo, donarlo, dejarlo en transmisión hereditaria. Pero esa parte era muy peligrosa porque normalmente se correspondían a hechiceros y brujos y había un pacto por medio. Entonces te daba mucho poder, pero también ese poder podía ocasionarte la desgracia. Déjame que escuchemos de nuevo a ver si suena esa vocecita del duende. Pero dicen que los duendes pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen. ¿Lo habéis escuchado? Que sí existen. Una masculina, ¿no? Parece. Que existen. Que sí existen. Como existe la luz del sol. Sí, parece como un niño. Parece un niño, sí, hombre, no creo que sea un duende. Pero fíjate, es muy interesante este testimonio de México. Cuando decías tú antes si existen o no existen. Esta pregunta, te decía, ahora se plantea, pero depende en qué lugares. En México, sobre todo en toda la zona de Yucatán, que tú conoces no bien, se lo plantean. No se lo plantean. Saben perfectamente que existen los chaneques o los aluses. Cambian de nombre en función de la zona. Los aluses están más vinculados a las tradiciones antiguas de los mayas y de los aztecas, que por cierto son los que estarían un poco en los yacimientos arqueológicos y son los que provocan ese tipo de derrumbes e imposibilitan a los arqueólogos que sigan avanzando, ¿no? El caso de Miguel Rivera Dorado nos contó una vez una historia relacionada con la creencia en los aluses y les tuvieron que hacer una ofrenda de copal para
tranquilizarles y poder proseguir la excavación arqueológica. Y luego están los chaneques, o sea, para ellos no hay ningún tipo de duda, pero lo mismo ocurre en Islandia. En Islandia, cuando se construye una carretera, por ejemplo, la autopista que va a Reykjavik, todavía hoy hay casitas, ¿sabes?, que los llaman las casitas de la gente escondida, de los folk, es decir, de los seres que todavía viven allí, que son elfos para ellos, y que si no tienes el debido respeto cuando pasas por sus territorios, van a provocar que haya este tipo de accidentes, ¿no? Nunca hay muertes, pero bueno, lo que has construido se derrumba por la noche, o se paralizan las obras de una forma increíble y casi sobrenatural. Se les construye su casita, a veces se tiene que desviar la carretera. Estoy hablando de Islandia, un país europeo, un país donde avanzado, no tiene nada de crédulos, pero sin embargo sí están convencidos que hay determinados espíritus vinculados a la naturaleza y sobre todo a lo terrestre, a las cuevas y a lugares sagrados, donde si tú pasas por allí vas a tener consecuencias. Déjame que escuchemos de nuevo esa vocecita. La existencia de los duendes, que existen. ¿Habéis escuchado? La existencia de los duendes, que existen. Como una psicofonía, pero habría que analizarlo. Sí, parece una psicofonía por un niño. Sí. Lo lógico es pensar que es un niño que estaba cerca de allí, ¿no? Lo analizaremos. ¿Cómo son? ¿Qué fisonomía? No son. Ese es el asunto. ¿No son? No tiene una forma definida. Nosotros hemos hecho una interpretación meramente basada en la creencia más extendida, asignada a una idealización del aspecto. Porque eso depende de muchas circunstancias. Primero, no tiene una forma estructurada como tal, con lo cual pueden adquirir imágenes de animales, de otros seres, y aparte de todo, no son necesariamente no son elementos tangibles, es decir, puede variar su aspecto, su imagen en función también de la mentalidad del observador, que es quien de verdad les asigna la naturaleza. Esto es un tema importante porque es lo que nos generaba enormes confusiones con lo que hoy llamaríamos visiones duendiles modernas, donde es difícil que alguien le asigne un duende y una versión idéntica se asignaría a otro tipo de entidad. Incluso las consecuencias. Por esto es importante porque cuando alguien genera la imagen más o menos idealizada del mundo de los elementales, tiene que ajustarse a una especie de convención que nosotros decidimos que fuera lo más próximo posible a la naturaleza, bueno, a lo que para mí para nosotros era la esencia de las leyendas. Por ejemplo, los gnomos de la famosa serie de dibujos animados es justo la antiesencia de la leyenda. O sea, es una idealización absolutamente artificial. No, lo que ocurre, por ejemplo, pasa lo mismo que con las hadas. Cuando uno habla de hadas o de duendes, automáticamente te viene una imagen estereotipada. Claro. Sí. En el caso de las hadas, son las hadas de Walt Disney, y entonces más o menos crees que son así pequeñitas, con alas, con una varita mágica y tal. Nada que ver con la realidad folclórica, me refiero. Claro. ¿No? Con los duendes también hay una imagen estereotipada, son bajitos, más o menos de medio metro, en fin, con las orejas puntiagudas, bastante feos, con los pies muy grandes, vestidos de época. Mira, están encendiéndose las televisiones. Se están encendiendo, fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de estos temas pasan cosas raras, Miguel, ya lo sabes. Sí. Entonces, se empezó a estudiar de una forma muy detallada porque nos empezaron a denominar, pero esto ya incluso en las tradiciones preislámicas, cuando se hablaba de los jinn, de los jinas, como una tercera raza. Decían, hay una tercera raza que fue creada por Dios y Nilo Tempore. Una fue la raza de los hombres, otra es la raza de los ángeles y luego estaría esta raza intermedia, pero que está muy vinculada también a los seres humanos, que serían los elfos en general, o los jinn, o los genios, o los distintos nombres que se dan, los fairies, en fin. Y todo eso es muy interesante porque en el momento que tú ya lo condicionas como una tercera raza también creada por el sumo hacedor, por Dios, por Alá, automáticamente ya les tienes que dar un tipo de naturaleza. Entonces, esa tercera raza, tiene unas cualidades. Al no ser ángeles, por lo tanto, no están dentro de esa jerarquía angélica y celestial, al ser duendes más apegados a nuestro mundo terrestre, a nuestro mundo más denso, había que ponerles una forma. Ya. Pero claro, existía un pequeño problema, que son invisibles. O sea, son tangibles, su presencia se nota, pero son invisibles normalmente. Y encima pueden cambiar de forma. Tan pronto pueden ser de 20 centímetros como puede ser un personaje de 2 metros de altura. Siendo el mismo. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza, que es proteica, es decir, que puede cambiarla, y además con un tipo de densidad energética maleable, entonces ellos de alguna forma juegan con nuestra realidad, con nuestro espacio-tiempo y con nuestra percepción de la visión de las cosas. Entonces es lo que hace que sea tan difícil luego clasificarles. En las leyendas, que nosotros no queríamos usar esa clasificación porque no nos convencía, aparte de todo no era española, pero las leyendas norte-europeas, las leyendas de origen germánico, básicamente distinguían o clasifican a los elfos, al mundo de los elementales,
en función de la forma en la que los percibimos. Es decir, elfos de la oscuridad, elfos de la penumbra y elfos de la luz. Elfo y es un genérico, sí, no son genéricos, son palabras genéricas que cubren todo. Hadas, en cierto modo, también lo es dentro de la naturaleza femenina. Bueno, pues es curioso porque al hacerlo así, la naturaleza suya era más poderosa o más etérea cuanto más próximos estaban a la estructura de la luz, y mucho más apegado a la tierra cuando más oscuros eran. Es decir, en el sentido de oscuridad me refiero de densidad. Entonces, ese era un sistema que era bueno porque se basaba en la percepción, pero era malo porque las leyendas españolas no se ajustaban necesariamente a ese criterio, y entendíamos que era mucho más hacerlo en función de cómo se presentaban ante nosotros, es decir, en función de que fueran de naturaleza masculina o femenina, y a qué estaban asociadas. Si estaban asociados a las casas o a las personas, eran duendes; si lo hacían a los árboles, a las cuevas o a las grutas, eran gnomos. Y si por el contrario tenían naturaleza femenina, eran hadas, ya fueran ondinas, sirenas o nereidas. Ya me has contestado. Era una manera de aclararlo. Vale. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Han apagado las televisiones. Deben estar juguetones. Bueno, son juguetones en general, ¿no? Hombre, una de las características que tienen los duendes es que son juguetones. Juegan con nosotros, pero juegan un poco a que nosotros tengamos la idea de que ellos forman parte de nuestros sueños. Y por eso hay un tipo de duende que se inmiscuye precisamente en esos hogares para provocar pesadillas, que serían los efialtes, son los que se posan sobre el pecho del durmiente y le provocan esas pesadillas. Y hay ciertos cuadros donde reflejan perfectamente eso. Esos son los más agobiantes, los más angustiosos. Seguiremos hablando de ellos ahora. Después de esa introducción seguimos dando algunas características de esos seres que parece que están ahí. Estamos solos. Tú y yo. ¿Qué ganas tenía? Apaga la luz. No, déjala así. Quiero verte. Necesito verte. Adelante. Entra. El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5 de la Crónica mañana. de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Solo para tus ojos. Radio Nacional de España por el placer de leer. Medias azules suelen ser llamados los zapateros. Los pixies, según algunos, son las almas de los niños sin bautizar. No se llevan bien con las hadas, con las cuales pelearon hasta hacerlas salir de su territorio al sur de Inglaterra. Entre sus travesuras más comunes están las de robar los caballos de los granjeros,
agotar a las pobres bestias en frenéticas carreras nocturnas y dejarlos exhaustos para su trabajo en los sembrados al día siguiente. En recompensa por sus muchas bromas, suelen ayudar a los granjeros a recoger las cosechas en la noche, mientras los cansados campesinos duermen. Son algunos ejemplos, pero según la tradición existen muchos más. Esta tipología de duendes supongo que será más británica o más del norte, ¿no? Hay otro tipo... Claro. Ni siquiera son duendes en cierto modo, ¿no? Sí, los enanos no serían. No, serían gnomos en nuestra consideración. Porque no se manifiestan en los hogares. ¿Hogares? O sea, recuerda, duendes son casas hogares, y personas. Claro. Ya, claro. Ahí ya queda claro. Sí, por eso los duendes son los que se vinculan a los quehaceres domésticos humanos. Entonces pueden ser en castillos, pueden ser en mansiones, en casas, en establos, en cuadras, pero siempre tiene que haber actividad humana. Y luego está esa variante que decía Carlos antes de los familiares, de los espíritus familiares, que se vinculan a una persona, no a una casa, a una persona, normalmente por un pacto. Y ese pacto suele traer consecuencias. Pero sí es muy interesante porque, bueno, eso es verdad, son los nombres un poco más genéricos. El famoso Leprechaun, hasta se ha hecho películas horrorosas de terror donde el Leprechaun va matando porque le han robado su oro, ¿no? En fin, eso no corresponde al Leprechaun irlandés. Los Browning escoceses, por ejemplo, los goblins, que se dan dentro de todo el mundo anglosajón, incluso también en Francia se habla de los goblins, de los Farfadet, de los Pixies, incluso William Shakespeare en el siglo XVI, en 2 de sus obras de teatro, los menciona en El sueño de una noche de verano, de una forma clara, ¿no? Con Titania y Oberón, y luego en Macbeth también hay toda una reunión de brujas donde invocan a estos espíritus de la naturaleza. Entonces, esa tradición, si te das cuenta, era como muy común, pero siempre muy asociada al mundo de la brujería. O sea, son seres, por decirlo así, paganos, precristianos, pero cuando llega el cristianismo, automáticamente, como había que asociarles a alguna clasificación, dice, pues ya está, son demonios, pero ¿qué tipo de demonios? Demonios de poca monta. O sea, no son los que te tientan para que tu alma corra peligro. Y en España lo mismo, es decir, ocurre que el nombre de duende doméstico es muy genérico, pero si vas, por ejemplo, al País Vasco, se le llama gorrichiquis, aranciliac. Lo veremos luego en la última parte, si te parece. Entonces, en cada lugar se les llama de una manera distinta. Todos tienen unos comportamientos parecidos, me refiero a los que son duendes domésticos, que son eso, enredar, cambiar las cosas de sitio, provocar espanto, provocar también encantamientos, porque una de las características que tienen los duendes es encantar. O sea, muchas veces, por ejemplo, te dan como una moneda y luego esa moneda se convierte en carbón. Es decir, es algo que hace que te engañen los sentidos. Y entonces ese mundo de encantamiento los duendes lo conocen bien. Tienen que llevar siempre un gorro, los gorros es como su talismán. Si tú les quitaras el gorro, de alguna forma tendrías posesión de ese duende. Si conoces su nombre secreto, también tendrías posesión sobre él. Hay unos tabús sobre las comidas, hay cosas que pueden comer y cosas que no pueden comer. En fin, como ves, hay toda una tipología muy que curiosa. Luego, sí, bueno, probablemente a lo mejor hasta lo tocas al final. Sí. Cuando analizábamos, por ejemplo, la comida, por ejemplo, duendil, te llamaba la atención ver cómo los ritos de comida se reproducen en los encuentros ufológicos modernos de una manera exactamente igual. ¿Qué me dices? Exactamente igual. Es una cosa absolutamente fascinante. Sí, por ejemplo, el tabú de la sal. Entonces, o del agua, la necesidad del agua fresca. Ellos necesitan... Hay un caso en 1961 de Wisconsin, de Joe Simonton, donde ve una nave, salen 3 criaturas pequeñitas, así verdosas, peludas, lo más parecido a un duende, pero evidentemente los asocia a ser extraterrestres porque están bajando de una nave. Les piden agua, le da agua a Joe Simonton y estos seres le dan 3 tortas, pero sin sal, o sea, las cuecen allí automáticamente delante de sus ojos y le dan. El que no tenga sal es una constante que se da, por ejemplo, en las comidas élficas. Por alguna razón rehuyen la sal, y una forma de conjurarles precisamente es poner sal en los umbrales de la vivienda o hacer un círculo para protegerte. Fíjate cuántas veces nos ha dicho eso. O sea, todo tiene una razón de ser. La sal huyen de ello, igual que del hierro. Por eso muchas veces cuando los niños nacían, no se les había bautizado, para evitar que fueran enduendados, para evitar que fueran encantados, se les colocaban campanillas, sobre todo metálicas de hierro, porque de esa forma creaban un espacio protector apotoporaico, como llaman, para evitar que estos duendes o estos espíritus malignos pudieran entrar y se los llevaran. Eso entraríamos en un debate mucho más complejo, es el los aninos, los changeling, los cambiados. Los cambios es una que cosa hacía. mucho más Como compleja. ves, el mundo de los duendes ya no es tan infantil. Ves que hay una parte siniestra que es también muy interesante porque en el fondo eso justificaba algunas de las supersticiones que había en la antigüedad cuando un niño pequeño moría. Pensaban que no había muerto realmente, sino que le habían dado el cambiazo
estos duendes y le habían dejado, pues eso, un ser ahí raquítico que se había muerto a los pocos días, pero que el auténtico, el niño suyo, estaba en el país de las hadas. Entonces, bueno, era una especie de convención que les venía muy bien, que no tenía ningún tipo de fundamento real, pero que siempre se lo asociaban a los duendes por la capacidad que tenían de raptar. Los Changeling, que en Alemania los llaman el Doppelgänger. ¿Por qué? Porque dejaban un doble exactamente igual. Un asturiasaninos. Qué curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, con Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Hay duendes dañinos, vampirizantes? He leído en vuestro libro. Claro, era una forma de dar contenido a lo que serían las manifestaciones clásicas de los duendes que intervienen en nuestros hogares, pero contra nosotros porque nos necesitan por alguna manera. Nosotros decidimos hacer ahí una categoría de los que se alimentaban de nuestra energía. Es decir, de la leyenda que ha contado Jesús, la palabra elfo deriva de alf, pesadilla, es una palabra indoeuropea antigua. Entonces es una historia curiosa porque, por ejemplo, en España se los llama de varias formas, pero, por ejemplo, pesadillos, que son extrañas entidades que se colocan sobre los durmientes para absorberles su energía vital. Entonces, nosotros encontramos incluso rarezas más en las leyendas, más raras todavía. En general, la palabra fieltes es correcta, pero había incluso algunos de carácter casi microscópico, es decir, elementos que no dejan de ser seres elementales, manifestaciones de ese tipo de actitud en las leyendas, que nosotros teníamos que clasificar de alguna manera, porque no hacían referencias a leyendas a nada que nosotros pudiéramos identificar como espíritus o fantasmas, y que claramente daba la sensación de que hacía referencia a seres del astral, pero de otro tipo, a seres de este tipo. Yeah. Mira, de una forma sintética, Miguel, cuando este tipo de seres se alimentan de manera energética, o sea, no comen físicamente el alimento. En el caso, por ejemplo, cuando tú les ofreces agua, les ofreces leche, miel, sobre todo alimentos muy dulces, ellos, el alimento como tal físicamente queda tal cual. Lo que absorben es lo que llamaban el foisón, es decir, es la esencia, es el espíritu de ese alimento. Con los seres humanos, este tipo de duendes vampirizantes, lo que hacen es que cuando se posan sobre el pecho del durmiente absorben su energía. Es una especie de vampiros energéticos que te dejan con una sensación de angustia. Entonces, por alguna razón que desconocemos, porque por eso es un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Ellos se alimentan de la esencia de los alimentos o, en algunos casos, de ciertas personas cuya energía les favorece, les nutre y les vigoriza. Fíjate, curioso, un pequeño matiz. Uniendo lo que habíamos contado antes, hay un montón de leyendas en toda Europa que hacen siempre referencia a que el pueblo de los elementales, el buen pueblo, el pueblo oscuro, el del otro lado, es un pueblo débil, tiene un tema de debilidad energética estructural, de manera que ellos ambicionan dos cosas de los seres humanos. Una, claro, la elemental de la religión de toda la vida, el disponer de un alma inmortal. Ellos tienen almas grupales, se integran a la muerte, aunque vivan mucho más que nosotros en el entorno de su grupo. En tanto que nosotros no. Pero además de eso, ambicionan, en las leyendas siempre ambicionan nuestra fuerza, la fuerza vital de los humanos. Por eso llevan a niños humanos a su mundo o a chicas humanas, las encantadas, que pasan al mundo de las hadas para pasar a formar parte de él siendo de naturaleza humana, para mejorar el mundo de los elfos. Es una historia realmente que se repite de una manera muy sostenida, pero que está muy relacionada con las leyendas de hibridación de los extraterrestres modernos, por ejemplo. Yeah. Es la misma línea de conducta, la misma forma, la misma creencia convertida en folclore moderno. Qué curioso. ¿Los hay lascivos también? Claro, por la misma razón. ¿Cómo se les llamaba en la Edad Media en los procesos inquisitoriales? Incubos y sucubos. Claro. En función de si tenían una apariencia masculina o femenina y por lo tanto pues se relacionaban con los del sexo opuesto. Pero en el fondo buscaban lo mismo, es decir, la hibridación. Claro, esa hibridación, pero claro, es una hibridación un poco extraña porque estamos hablando de seres, en fin, que no son de naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se produce eso? Acuérdate que hace unos cuantos años hablaba mucho de los visitantes nocturnos de dormitorio. Bajitos, también, en fin, los clásicos grises, ¿no? Con la obra de Strieber, de Communion, se popularizó. Bueno, pues tienen una fisonomía muy parecida a lo que se decía antiguamente de los íncubos y de los súcubos. Pero claro, ¿qué es lo que buscaban? Evidentemente lo que buscaban es esa constante que muchas veces se relega, porque eso es lo que no se cuenta en los cuentos infantiles cuando se habla de los duendes. Lo que buscan es un contacto con el ser humano para mejorar su propia especie. Entonces, seleccionan a ciertas personas, en el caso, antes se hablaba de duendes, se hablaba de íncubos, ahora se habla de visitantes nocturnos dormitorios, se habla de grises. Como ves, las terminologías cambian,
cambian, pero los efectos son muy similares. ¿Por qué tienen ese interés genético, vamos a llamarlo así? Ahí también se nos escapa, evidentemente, si dicen las leyendas que su raza es débil es porque creen que se fortalece mucho más con el contacto, o sea, creando una especie de hibridación entre seres humanos y seres, vamos a llamarlos, sobrehumanos o élficos o como quieras. Por ahí se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque a diferencia de que ellos sí que nos examinan a nosotros no examinamos a ellos, porque ellos tienen una naturaleza tan etérea, tan sutil, que se pueden desmaterializar cuando les dé la gana. Sin embargo, nosotros no, siempre somos materiales y por lo tanto pueden ejercer determinados experimentos genéticos. Pregunta un tanto infantil, ¿siguen estando en nuestro mundo ahora, este mundo tecnológico en el que estamos, brevemente, que tenemos mucho que contar? La tecnología no les afecta para nada, las leyendas se construyen con tecnología de cualquier tipo. Es decir, no hay ningún cambio porque no estés en el siglo XV, es lo mismo. Ya. Vale, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Esta noche, en Espacio en Blanco... Es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Se dice que el origen de los duendes se remonta al origen de la propia naturaleza. Siempre han estado vinculados a la humanidad y todas las culturas antiguas han hecho referencia a ellos a lo largo del tiempo y las latitudes. Por tanto, como dice el refrán, si el río suena, es porque agua lleva. El hecho de que los duendes hayan formado parte de la conciencia colectiva de la humanidad ha avivado en aquellas personas despiertas de corazón el deseo profundo de tener contacto con ellos. Pero más allá de los mitos que se han contado sobre cómo poder verlos, al final todo es más sencillo de lo que parece. Tan solo debemos aprender a abrir nuestro corazón y nuestra mente para percibir esa mágica realidad velada. ¿Se pueden ver los duendes? ¿Existe alguna manera de contactar con ellos? Nuestros invitados nos dan algunas pistas. No os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos a Lourdes Gómez aquí esperando para contarnos historias que ya avanzábamos la semana pasada también con Jesús, de esas manos extrañas. Dicen que en Cuba se llaman guijes o chichiricú. La pregunta, ¿se pueden ver los duendes o solamente si ellos se quieren dejar ver? Bueno, hay una película que se llama Las Crónicas de Spiderway, donde, en fin, son acosados por unos trolls ahí malignos que quieren entrar en la casa, estas cosillas que pasan. Y entonces, bueno, pues los habitantes de esa casa conocen un truco para poder verlos, porque claro, les están acosando, pero como son invisibles, pues dicen, a ver cómo me defiendo de ellos. Entonces utilizan unas piedras que están horadadas, tienen un agujero y a través de esas piedras pueden verlos. Esa es una de las tradiciones, o sea, lo cuenta la película, pero forma parte de una tradición inmemorial de que aquellas piedras que tienen un determinado agujero se convierten en piedras sagradas y se convierten como aperturas, ¿no?, para ese mundo invisible. Fíjate qué curioso. Esto para decir ahora, esto es demencial realmente, pero ocurrió. En el siglo XVIII, cuando se produce el debate intelectual entre el mundo racional, que es capaz de cuantificar y medir todo, que es el mundo occidental nuestro, o sea, la sociedad en la que vivimos, se planteó un debate entre los que sostenían, por ejemplo, el reverendo Kirk Aberfoyle, que se carteaba con gente, pues no sé, como los grandes filósofos a los que conocía a todos, británicos del siglo XVII finales, porque él entendía que en realidad existía, nosotros estábamos a punto de perder la capacidad del mundo de los elementales, y que eso se podía entrenar, que era la capacidad de adquirir lo que él llamaba una visión diferente, que nos permitía contactar con el mundo que nos rodeaba o que estaba entre nosotros, pero que no veíamos a simple vista. Bueno, finalmente, como es bien conocido, la civilización occidental caminó hacia ese lado, hacia el lado científico de cuantificar, medir y controlar la materia y lo que nos rodea. Pero ellos estaban convencidos, otra parte, de que no, de que esto era una cosa entrenable incluso, porque las leyendas decían que era así. Con lo cual había gente que racionalmente pensaba, porque no pensaban que fueran tontos sus antepasados, que si sus antepasados eran capaces de verlos, habría alguna manera de aprender a hacerlo. Era, de cierto modo, experimentación. Yes. Es curioso porque el reverendo Kirk Aberfoyle, que era un reverendo escocés, que escribe un tratado increíble que se llama La Comunidad Secreta. De hadas faunos y de Él muere en 1692 de una apoplejía, entonces dicen que murió porque realmente reveló demasiados secretos sobre ellos. Es muy interesante ese libro. Bueno, pues él decía que se podía verlos gracias a la segunda visión. Es una segunda visión que había que
que educar, que formar, que había una serie de técnicas, pero que a través de esa segunda visión tú podías ver a los subterráneos, yo los llamaba los subterráneos, y luego te describía perfectamente cómo eran sus características, pero en función de los testimonios orales que él había recogido, ¿no? Eso es muy interesante porque Harlan, por ejemplo, hace también lo mismo en el siglo XIX y tal. Entonces, ese sería otro sistema. Y otro, que se utiliza también en una película que se llama Fotografiando Hadas, es con la ingesta de unas determinadas flores élficas, alteración de conciencia limitada. Claro, que tiene que además recogerse en una colina de hadas, o sea, no vale cualquiera. No se dice nada en la película, pero las tradiciones anglosajonas hablan de que son las prímulas o el serpol, que son flores muy vinculadas a las hadas. Entonces eso, tomado en un momento determinado con otro tipo de ingredientes, genera un efecto mental, un efecto expandido de la conciencia, donde tú puedes ver ese mundo que está vedado a la vista ordinaria. Entonces, bueno, son los distintos métodos, y luego la gente que tiene esa capacidad, ¿no?, de telepática o visual, que ya entraría en un terreno más de la magia y que nosotros no hemos explorado por ahí, porque son esas personas por dentro de la invocación es complicado. Entonces eso no nos interesa para nada, porque se sale un poco del folclore. Vale, ¿los niños lo pueden ver? Claro, los niños hasta los 7 años tienen como esa capacidad, esa vinculación con lo trascendente. A partir de los 7 años dejan de tener amigos invisibles. Lo pierden. Se nos ha quedado un tema ahí atrás, antes de seguir con algunos de los que hay por España. Casas enduendadas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre poltergeist, casas enduendadas? Bueno, básicamente digamos que la casa enduendada es una casa donde un ser elemental está realizando algún tipo de actividad. Digamos que sería, para decir de una manera, sería el culpable. El poltergeist, por el contrario, obedece normalmente a un fenómeno que está provocado por un ser vivo. Una persona que está viva y que está allí, que puede ser un adolescente, alguien con algún tipo de problema psíquico especial, con capacidad de generar un fenómeno de este tipo. En tanto que la casa embrujada es la que está habitada por un ser, un fallecido, en circunstancias normalmente dramáticas, que puede aparecer de una manera, como pongo más o menos que decir, como quiera, que sería un fantasma, o siguiendo un patrón regular, que sería un espectro. Yeah. Vale, 2:52. Si me contesté rápidamente, preguntan cómo saber que en una casa tenemos duendes. Cuando se mueven muchas las cosas, pierden las llaves, se cambian de sitio. La fenomenología es, cuando hay una fenomenología, vamos a llamar paranormal, es muy parecida a lo que antes se llamaban duendes y ahora se llaman fantasmas. Es decir, ¿por qué? Porque el comportamiento es que esa entidad quiere darse a conocer o darse a sentir. ¿Por qué? Porque estoy aquí o bien porque me interesa jugar con vosotros o sencillamente porque quiero daros un mensaje. Pero una cita rápida, parece una manera más sencilla, se parecen más una casa embrujada que un poltergeist, que no tiene nada que ver. Vale. ¿No escucháis de vez en cuando una respiración? Seguimos. Hay otra cosa que queremos contaros esta noche. No sé si soy yo que me estoy sugestionando. Qué miedo nos das. No. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Conozcamos algunas historias curiosas de duendes por el mundo. En Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, existe un sitio poco común, la Casa de un Duende, la cual se ubica en un sitio público, un parque ubicado muy cerca del lago Harriet. Se trata de un árbol que tiene una pequeña puerta de madera en donde supuestamente habita un gnomo desde hace 60 años. Según la leyenda local, la gente le deja notas y regalos a este gnomo llamado Tom, aunque es más conocido como Mr. Little Guy. Y por si fuera poco, este duende a menudo responde a las preguntas o comentarios de las cartas que la gente deja dentro de una pequeña bolsa de plástico. Como dato curioso, y debido a que en esta ciudad hace mucho frío en el invierno e incluso cae nieve, para estas épocas se cierra por completo la puerta y alguien, no sabemos quién, pone un letrero donde se menciona que el duende, debido al frío, se ha trasladado a su castillo en el este de los Estados Unidos y abrirá de nuevo en la primavera. Es muy curioso ver cómo decenas de personas, niños, adultos, turistas acuden a tomarse fotos en este sitio y también a dejar sus cartas o regalos. Una tradición muy bella que, independientemente de que sea real o no, no deja de llamar la atención desde hace ya 6 décadas. Leyenda o realidad.
Son historias de duendes. Conozcamos algunas más. Curioso la historia que contaban. ¿Era un gnomo? Un gnomo, clarísimo. No era un duende porque duendes son los de casa. Se ha asociado a un árbol, es un gnomo. No, pero es muy interesante también, Miguel, decir que hay veces que se pone la etiqueta de duende. Y da igual, es genérico, sí. No pasa nada. No, pero no es un duende. Es otra cosa distinta. A veces es una broma, a veces es un fenómeno que no se ha explicado convenientemente en el pasado y queda como el duende normalmente asociado a la población. Y hay varios casos que hemos investigado últimamente, que aparecen recogidos en el libro, de esos mal llamados duendes de algún sitio que luego no lo son. Y por ejemplo, el duende de Zaragoza. El hornillo. Claro, sí, el duende de la hornilla. Ocurre en el otoño de 1934. Y claro, todo eso nos pareció muy raro. Y cuando hemos investigado un poco más, ahora no desvelamos aquí quién es, aparece en el libro, pero decimos quién era, desde nuestro punto de vista, el causante de todos esos fenómenos que ocurrían en la famosa casa del duende de Zaragoza. El duende del Darro, en fin, que es el río que pasa por Granada, también en el año 35 hubo todo un caso de hay un duende y tal, y luego resultó que era una mujer, en fin, enferma, que pegaba unos alaridos y que se asoció incorrectamente por la prensa al duende del Darro. Luego, cuando lo investigas más profundamente, te das cuenta que no. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque dicen, no, hombre, sí, el duende de no sé qué. Y al final el duende de no sé qué es o un espectro, o un fantasma, o un bromista, o a saber qué. Vale. ¿Tienen alma? En un minuto. No sé que llegó a ninguna conclusión porque no hubo tiempo, por decir una manera, porque la naturaleza del análisis era, como comprenderás, bastante complicado. No, la cuestión era si se les consideraba una especie de demonios menores, porque ángeles no son. Pero desde el punto de vista de que su alma no es inmortal, la consecuencia genérica es que no. No, son en ese sentido, están más próximos a la fauna, es decir, a los animales, que a los seres humanos. Exacto. Ahora nos parece una tontería esto, pero hay que tener en cuenta que en la misma época que se pensaba si tendrían un alma los elementales, atención a la barbaridad, se pensaba si lo tenían los indios o los negros en Europa. Es decir, esto es así. Y las mujeres a veces. Claro, ¿no? Incluso también. ¿Por qué no? Entonces, esta barbaridad que ahora nos parece demencial no lo era hace 300, 400 años. Y formaba parte de este tipo de categorizaciones que eran realmente interesantes. Incluso la misma definición de humanidad es algo muy reciente. Muy reciente. ¿Sabes lo que significa orangután, el lenguaje de la zona indio? Hombre de los bosques. Simplemente. Es decir, realmente el concepto de humanidad tal y como somos es muy, muy reciente. ¿Y por qué están en las casas? Necesitan, como os he dicho antes, contacto con el ser humano para ellos elevarse. 30 segundos. Sí, muy rápido. Pero su inteligencia no es tan desarrollada como otro tipo de criaturas, eso es importante. Les interesa mucho inmiscuirse en las cosas humanas, o sea, por alguna razón son muy curiosos, quieren saber lo que hacemos o no hacemos, quieren de alguna forma interactuar con nosotros y como epatarnos, es decir, asombrarnos, y su nivel de inteligencia es tan bajo que por eso también es fácil conjurarles. Por eso a veces echándoles mijo para que lo cuenten o sencillamente mandándoles misiones imposibles, se largan de allí. Entonces son seres dentro de ese espectro duendil como los más bajos a nivel de inteligencia y a nivel de densidad, pero también como muy interesados en las actividades humanas. Por eso son los más cercanos a nosotros, pero también los más fáciles de alejar. Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias. En 5 o 6 minutitos como mucho regresamos. Todavía estos dos señores tienen que contarnos algunas similitudes entre los fenómenos que estamos viviendo ahora, visitantes de dormitorio, extraterrestres y demás, con los gnomos, y después nuestra segunda invitada nos trae el misterio de las manos. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. El espacio en blanco aún continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca.